Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a desarrollar una clase dentro de la serie de la investigación cualitativa relacionada con la última etapa de la investigación, que consiste en el análisis, en este caso cualitativo, de datos y la presentación de los resultados o de los hallazgos. Es obvio que la investigación de cualquier índole, de cualquier clase, debe terminar con esta parte de análisis y representación de datos, sin lo cual la investigación obviamente no tiene visibilidad y carecería de sentido. Lo que pasa, sin embargo, y lo que caracteriza esta clase de análisis de datos es el hecho de que los datos consisten en textos y discursos que quedan en nuestras anotaciones, videos, grabaciones, notas de campo, que nosotros hemos hecho durante el trabajo de campo, a través, por ejemplo, de observación participante, donde hacíamos notas, a través de entrevistas en profundidad grabadas, filmadas o también escritas. Entonces, todo ese vasto material consiste en datos que tienen una peculiaridad consistente en que se supone que detrás de ellos existe, detrás de esos hechos que nosotros hemos registrado, existe algún significado que todavía está oculto, el significado al que nosotros tenemos que llegar a través de la interpretación de estos datos. Esta interpretación debe terminar con adquisición de un nuevo conocimiento que estamos buscando, y ese nuevo conocimiento, en el caso de una investigación cualitativa, implica el hallazgo del significado de los hechos, significado e interpretación de estos hechos. Así que el propósito de esta parte de una investigación cualitativa, el propósito del análisis del contenido en investigaciones cualitativas, es conseguir esta manifestación o hacer manifiesta aquel sentido latente que los hechos investigados tienen. Y esta interpretación, ese análisis de datos cualitativos, tiene básicamente dos etapas o dos fases, dos puntos. La primera es la categorización de los datos y la segunda es la teorización de los mismos. La categorización, obviamente, viene de la palabra categoría y consiste en organizar este vasto mar de información cualitativa que recabamos, organizar en diferentes campos llamados categorías. ¿Sí? Esta categorización la hacemos para reducir estos datos, que por lo general son demasiado grandes, son muchos y de diferentes índoles. Tenemos que organizarlo, estructurarlo, sistematizarlo y hacerlo más inteligible, más manejable, para que podamos llegar a al significado que estos datos tienen. Este es el principal el objetivo, la meta de la categorización de los datos. Estas categorías obtenidas a través de diversos contenidos tienen como finalidad poder comparar unos datos con otros. Para no ser tan abstracto y teórico, voy a remitirme a una de las pocas investigaciones que tuve la ocasión de dirigir en una oportunidad. Digo pocas porque la mayor parte en nuestro medio me toca siempre dirigir tesis o investigaciones cuantitativas, pero en una ocasión tuve el privilegio, digamos, porque aprendí mucho también con la tesista, dirigir una investigación que quería estudiar el comportamiento de chicos y chicas que en un colegio, el comportamiento recreativo. La estudiante estaba inquieta en el sentido cómo las chicas y los chicos utilizan los espacios para la recreación en un colegio.
Entonces, las categorías, me acuerdo que una de las categorías consistió en el lugar de la recreación, el lugar donde se reunían chicas y chicos o grupos mezclados a veces para compartir espacios de ocio, de recreación. Y por ejemplo, las categorías en este caso podría ser el aula, la categoría podría ser el corredor, la escalera, cancha, espacio de juegos, etc. Porque no, la categoría en este caso, en ese estudio, significaría el lugar en el cual se observaba la conducta recreativa de los alumnos. Otra categoría en este caso, me acuerdo que era el tipo de comportamiento recreativo, algo así que podría ser la conversación, la charla, juegos de mesa, juegos en la cancha, podrían ser juegos deportivos, o sea, diferentes clases, conversación, diferentes clases de comportamiento que tenían los chicos durante el recreo. Luego, ¿para qué sirven estas categorizaciones? Pues primero, para realizar comparaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que fue el objetivo principal de esta investigación, comparar qué espacios o qué porcentaje, qué cantidad de espacios recreativos ocupan chicos y chicas respectivamente. Esa sería la comparación. Contrastar las situaciones, qué clase de juegos, qué forma de recrearse es preferida por las mujeres y cuál es la preferida por los varones. Esta categorización sirve aparte organizar conceptualmente los apuntes, dar la información de forma más accesible. Ya toda información no es un mar desconectado de observaciones, sino es un material organizado que nos ayuda al final a comprender las realidades que nosotros hemos detectado en nuestro estudio. En última palabra, entonces la categorización consistiría en una especie de segmentación por unidades de los resultados más relevantes, más significativos desde el punto de vista de nuestros objetivos del interés educativo que realizamos. Entonces, en análisis de datos, la categorización, digamos, es la primera fase. Una vez que tenemos esos datos categorizados, podemos pasar a la fase siguiente. En la placa que pueden ver, estoy usando un ejemplo de mi propio proyecto que alguna vez he presentado en una universidad de Barcelona. Un proyecto para una investigación cualitativa para ilustrar de la formación de las categorías y hacer ver que esas categorías tienen que partir de nuestros objetivos o preguntas de investigación que hemos planteado. En este caso, en mi ejemplo, yo planteé un tema sobre la utilización de vestimenta religiosa en la sociedad alemana por parte de mujeres profesionales de origen musulmán que trabajan o se postulan para el profesorado en escuelas públicas. Este tema surgió en una época en Europa cuando se hablaba mucho de los derechos de los grupos minoritarios dentro de las sociedades occidentales. Y de repente el estudio respondió al problema social concreto, manifiesto en esas conductas en diferentes sociedades occidentales, cuando el derecho del uso de una vestimenta religiosa, que es obviamente un derecho humano que tienen esas personas, este derecho entraba en conflicto con el principio de laicidad de la sociedad y más todavía laicidad de los colegios o escuelas públicas. Entonces, partiendo de este problema, me propuse un objetivo siguiente, que consistió en analizar las razones y móviles que inducen a las mujeres profesionales de origen musulmán a seguir utilizando el tradicional velo viviendo dentro de una sociedad occidental. Entonces, a partir de esta pregunta, de este objetivo general, lo desglosé en objetivos
específicos. Y el primer objetivo específico, no les voy a cansar con todo, ese es mi proyecto, voy a centrarme en el primer objetivo específico que partió de una revisión previa de investigaciones, de antecedentes. Mi primer objetivo específico consistió en determinar si el uso del velo por parte de esas mujeres es consecuencia de su educación tradicional familiar o es una decisión posterior, libre, consciente y contestataria. Porque he leído que en muchos casos estas mujeres ya no nacieron en familias musulmanes tradicionales. Muchas ya eran agnósticas, hasta ateas. Pero de repente, por convicciones propias, por un sentido de identidad, empezaron a volver a usar esa vestimenta tradicional musulmana. Entonces ven que a partir de esa mi primera pregunta específica partieron dos categorías, ¿no? Mi primera categoría, una vez terminada la investigación, fue características de la educación familiar tradicional musulmana en el extranjero, ¿no? En esta categoría ubiqué todas las referencias, todas las observaciones que se relacionaban con la educación tradicional que tenían estas mujeres en la sociedad o dentro de la sociedad occidental. Y la otra categoría derivada de esta pregunta fue la mentalidad contestataria de las mujeres profesionales, ¿no? Aquellas que por más que no recibieron esa educación tradicional religiosa, su propia mentalidad, su propia reflexión les llevó a usar esos vestidos. Entonces, terminando con esto, quería pasar finalmente al segundo punto del análisis, que es la teorización. Una vez que categorizamos nuestras notas, nuestras informaciones, le tenemos que explicarlo, y son las teorías las que nos ayudan en esa tarea. ¿Sí? En eso radica la importancia de la teoría en esas investigaciones cualitativas, que sin ella, sin las teorías, no podríamos conectar ese cuerpo de información que tenemos a un todo más grande, a un cuerpo de conocimiento más general. Y a la ciencia siempre le interesa esto, ¿verdad? Ubicar las observaciones particulares en un cuerpo más amplio del saber científico. Por medio de esa teorización se construyen justamente las explicaciones del fenómeno que hemos estudiado, de los datos que hemos recabado, sin cuya existencia, sin cuya ayuda, nunca íbamos a poder obtener una explicación válida o mejor o más conveniente o la más sencilla de los hechos observados por nosotros. En el proceso de la teorización, o sea, todo ese proceso, en última palabra, es consecuencia de una descripción completa, coherente y detallada de este fenómeno que hemos estudiado. Entonces, una investigación que vamos a ver enseguida al final, una investigación cualitativa, un informe de investigación cualitativa, es muy diferente del esquema de un informe de investigación cuantitativa, donde nosotros simplemente vamos mostrando datos recabados estadísticamente. Acá, sin embargo, tenemos que describir en forma coherente, completa, buscarle sentido a todo eso en lo que nosotros hemos invertido el tiempo, las cosas que hemos contemplado, los comportamientos de las personas y grupos sociales necesitan ser explicados en una investigación cualitativa, algo que logramos a través del apoyo en teorías más grandes, teorías científicas. Entonces, a fin de cuentas, la teoría nos permite realizar ese ajuste teórico de nuestras observaciones particulares. Nos provee herramientas para ofrecer explicaciones dentro de un contexto específico en el cual se desarrollaron los hechos observados por nosotros. Una vez culminada esta tarea de categorización que nos permite la teorización, y la teorización fue la consecuencia o la materia que nosotros después ofrecemos al lector, al evaluador, lo que fuese.
Nos toca al final hacer las conclusiones y presentar los resultados finales. Esos resultados finales deberían guiarse por los objetivos que nosotros ya hemos planteado o preguntas que hemos puesto en la parte introductoria de nuestra investigación. Empezamos normalmente por encontrar semejanzas y diferencias entre esas categorías que nosotros hemos confeccionado previamente. Nos vemos en qué se parecen, en qué se distinguen. La comparación facilita luego la elaboración de las conclusiones que parte de los elementos que estamos referenciando. Estas conclusiones o los resultados consisten en afirmaciones en las cuales condensamos toda esa descripción que ya previamente hemos hecho a lo largo de nuestro trabajo, de nuestro informe del trabajo sobre el tema estudiado. Finalmente, es importante recalcar que estas conclusiones o los resultados deben estar apoyados en las citas extraídas de las entrevistas. Si nosotros tenemos que tener un respaldo doble al explicar un fenómeno. En primer lugar nos apoyamos en las citas de las afirmaciones que hemos recibido o en las escenas que hemos registrado. Y en segundo lugar nos apoyamos en las teorías que nos permiten explicar dichos comportamientos o explicar dichas afirmaciones. Entonces, estas citas siempre interpretamos a la luz de las teorías que hemos revisado. Finalmente, cierro esta clase de hoy presentando un modelo que puede servirnos para la presentación de un informe de investigación cualitativa que tendría, como cualquier informe o escrito académico, páginas preliminares. Esas páginas preliminares normalmente son portada, tabla de contenido, resumen, palabras clave, y los detalles dependen de cada casa de estudio que esto normalmente reglamenta. Después de las páginas preliminares, como en todos los escritos académicos, aparece la introducción. La introducción de una investigación cualitativa debe plantear el problema, los objetivos o las preguntas de investigación, tiene que justificar el tema estudiado, tiene que, en otras palabras, decir por qué vale la pena leer este informe, por qué valió la pena gastar tiempo en investigarlo. Y también debe contener una revisión básica de literatura que luego nos guió en la interpretación de los resultados. Eso en cuanto a la introducción. Luego, todo informe de investigación científica, también de investigación cualitativa, debe tener detalles sobre aspectos metodológicos. En el caso de la investigación cualitativa, estos aspectos son un poquito más específicos. Debemos, en primer lugar, informar sobre cómo hemos seleccionado los informantes y describir el escenario. Por ejemplo, si lo hemos estudiado dentro de una escuela, como mi alumna de la investigación sobre la recreación, tenemos que describir cómo hemos accedido a las entrevistas, a los sujetos que hemos investigado. Tiene que también tener un apartado sobre la entrada del campo. Es un concepto que se estudia en la investigación cualitativa. Por campo entendemos aquel lugar físico en el cual nosotros entramos como investigadores para entrevistar a las personas o para hacer nuestras notas. Pero puesto que el investigador cualitativo pasa mucho tiempo con sus sujetos de investigación, con sus informantes, entonces tiene que gastar el tiempo para crear un sentido de confianza entre ellos. Entonces no puede solamente entrar y ya de buena primera hacer entrevistas o sacar fotografías. Entonces esa entrada de campo, el investigador debe relatar cómo lo hizo.
También se debe describir las estrategias técnicas, tácticas de recolección de datos, si usaba notas de campo, si hacía entrevistas en profundidad, si grababa las entrevistas, etc. Tanto la entrada, como se describe, como uno entra al campo, también se requiere describir la salida, la retirada del campo. Y finalmente describir cómo se han analizado los datos, cómo se hizo especialmente esa primera parte de la cual hablamos hoy, cómo se hizo la categorización, en qué consistían esas categorías que hemos seleccionado. Esta es la parte de metodología. Entonces, a partir de ahí viene lo principal del reporte de una investigación cualitativa, que son los resultados. Esos resultados son la consecuencia de todo lo que hablamos hoy en esta clase, de la comparación entre las categorías, nuestras interpretaciones de las entrevistas, interpretaciones, notas de campo que hicimos, los resultados y nuestras conclusiones. Y como siempre en cada escrito académico científico, no puede faltar el listado de referencias bibliográficas que hemos usado en esta investigación. En esta parte entonces cerramos la clase de hoy y le agradezco por la atención.